Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En la extensa ciudad de Newbury los días transcurrían con una pesadez casi sofocante. Rascacielos de cristal, carreteras elevadas, luces chillonas por la noche y rincones oscuros durante el día, todo en esta metrópolis parecía exacerbar los contrastes entre riqueza y miseria, poder e impotencia. Barrios populares, como centro parecían focos de supervivencia al pie de las torres de los poderosos. Allí estallaban las tensiones sociales como violentas tormentas, controles abusivos, altercados grabados con teléfonos inestables, manifestaciones espontáneas brutalmente reprimidas. El clima era tenso. La población ya no tenía confianza y una ira latente se gestaba, a punto de estallar. En el corazón de este caos urbano, oficial Jake Miller, de 28 años, pasó a toda velocidad en su patrulla, con las luces de sus faros iluminando las aceras como si fueran focos de un escenario. Para algunos, era la personificación del orden, para otros, un simple símbolo del abuso de poder. Jake, alto, atlético, de mandíbula firme y mirada firme, no soportaba las complicaciones. Actuaba con rapidez, hablaba en voz alta y obedecía su propia interpretación de la ley. Para él, la gente de estos barrios recibía su merecido. ¿Duda, escucha, moderación? Esas no eran sus armas. Desconfiaba de todos menos de sí mismo. Esa noche, el viento era gélido. Las calles de centro un murmullo resonaba, los vendedores cerraban sus tiendas, las siluetas se apresuraban bajo las luces de neón parpadeantes y las sirenas parecían más frecuentes que nunca. De repente, Jake vio una figura al final de la calle Vaquer, un hombre negro, solo, con traje oscuro, el teléfono pegado a la oreja, caminaba despacio pero con una postura erguida y segura. No había nada amenazante en él. Nada, excepto esa impresión de confianza, que Jake encontró fuera de lugar en ese contexto. Él frunció el ceño. ¿Quién anda por aquí a estas horas sin mirar atrás? Un tipo pulcro, nada nervioso. Es sospechoso. Jake salió del coche, cerró la puerta de golpe y se acercó a paso rápido. Con una mano en la linterna y la otra en la pistola, gritó. «Oye. Tú de ahí. Para allá. Se ven bien las manos». El hombre se detuvo, sin hacer ningún movimiento brusco. Colgó el teléfono con calma, levantó las manos a medias y se volvió lentamente hacia Jake. Tenía unos 50 años, era alto y tenía un aire cansado pero digno. Su traje, aunque arrugado, denotaba cierta elegancia. Su voz, al hablar, no era temblorosa ni provocativa. «¿Oficial? No entiendo. ¿Qué pasa?» Jake, ya tenso, percibió esa calma como una forma de arrogancia. Alumbró al hombre con su linterna a los ojos. «No te hagas el inocente. Eres sospechoso en un caso en curso». «Identidad, ya». El hombre no protestó. Bajó la mirada un momento, sacó lentamente su billetera y luego le ofreció una placa con una mirada que no era ni agresiva ni servil. Simplemente, directa. Jake agarró la insignia, la miró y su corazón se congeló. Servicio Interno, Departamento de Policía de Newbridge. Director Ejecutivo, Daniel Carter. Jake dio un paso atrás. «Jake Miller», murmuró Daniel, tras examinar brevemente el nombre en el uniforme. Su voz no era amenazante, pero tenía un peso inmenso. Jake tragó saliva, confundido. «¿Quién eres?» «Soy Daniel Carter, director del Servicio Interno, su superior». Su voz era tranquila, pero en sus ojos había esa lucidez aguda que solo los hombres experimentados saben llevar, la de quienes han visto demasiada injusticia como para permanecer pasivos. Jake sintió que se le cortaba la respiración. Se quedó allí, paralizado, mientras la insignia de Daniel Carter todavía brillaba bajo la fría luz de su antorcha. Él conocía ese nombre. Todos los policías lo conocían, Daniel Carter, el limpiador interno, aquel que no dudaba en destituir a un oficial, sin importar su rango, por la más mínima infracción a la ética o a la ley. Era respetado, pero sobre todo temido. Jake sintió que el suelo se movía bajo sus pies. En su auricular, resonó el crujido de una voz familiar. «Unidad 12, ¿necesita refuerzos en Baker Street?» Respondió mecánicamente, con la garganta seca. «Afirmativo».
Presencia sospechosa, bueno, situación bajo control. Pero ya era demasiado tarde. Menos de 2 minutos después, 2 patrullas llegaron al lugar, con sus luces girando lentamente, proyectando destellos azules contra las ventanas de los edificios. Los colegas de Jake salieron, sin armas desenvainadas, pero con las manos preparadas, confundidos por la escena que tenían delante. Uno de ellos, el oficial, Connor Blake, frunció el ceño al reconocer a Daniel Carter. Intercambió una mirada discreta con otro oficial y luego, instintivamente, bajó la vista. Daniel, todavía de pie y en calma, con las manos cruzadas tras la espalda, rompió el silencio. Señores, gracias por su atención. Esto es lo que harán. Su voz era firme, clara, sin emoción aparente, un tono que no exigía discusión. El agente Jake Miller acaba de intentar un arresto arbitrario, sin causa ni verificación. Abusó de su autoridad, violando varios protocolos internos. Estoy manejando este asunto personalmente. Un murmullo de vergüenza se extendió entre los oficiales. Jake, lívido, sintió la sangre latirle con fuerza en las sienes. Su mirada pasó de sus colegas a Carter, luego al asfalto, como si buscara una vía de escape en las grietas de la calle. ¿Qué? No tienes derecho. No te identificaron como policía, gritó de repente, con la voz quebrada por el pánico. Solo hago mi trabajo. Él era sospechoso. Estaba ahí, rondando. Connor intentó intervenir, incómodamente. Jake, tranquilízate. Pero Daniel levantó la mano, imponiendo silencio sin violencia. Su trabajo, agente Miller, también es proteger las libertades civiles. Esta noche, humilló a un ciudadano sin justificación. Ese ciudadano era yo. Pero podría haber sido cualquiera. Y usted habría actuado igual. Jake dio un paso atrás, temblando. ¿Tú vas a arruinar mi carrera por esto? Daniel lo miró fijamente, sin pestañear. No. Lo que hiciste esta noche es lo que está arruinando tu carrera. Solo te hago responsable. Sacó una pequeña libreta negra de su bolsillo interior, rápidamente anotó algunas notas y luego gritó. Central, soy Carter. Medidas disciplinarias inmediatas contra el oficial Jake Miller. Remita el caso a la oficina de ética. Está conmigo ahora. Connor se volvió hacia Jake con expresión congelada. Lo siento, hombre. Tienes que ir con él. Jake, jadeando en busca de aire, se giró violentamente. Esto no es posible, así no. Le dediqué 5 años a este servicio. No soy un delincuente. Daniel respondió, en un tono tan neutral que se volvió implacable. Entonces no deberías actuar como tal. La comisaría principal de Newbury era un edificio austero, un bloque de hormigón gris con fachada de cristal, vigilado por cámaras e iluminado por una intensa luz blanca. Era tarde, pero en el pabellón interior, la luz nunca se apagaba del todo. Jake fue escoltado a una estrecha sala de interrogatorios. La habitación olía a tinta, café frío y a desgaste de la electricidad. Sentado frente a él, Daniel Carter observaba en silencio, con las manos entrelazadas sobre una carpeta de cartón. Se había quitado la chaqueta, dejando al descubierto su discreta pistolera, y parecía tener un control absoluto. ¿Sabe por qué está aquí, oficial Miller? Reaccioné como debía. No podía saber quién eras. Ese no es el problema. Arrestaste a un hombre sin motivo. Gritaste sin motivo. No preguntaste con calma. Te impusiste. Es tu costumbre, ¿no? Jake frunció el ceño. He tenido quejas, sí, pero nada comprobado. Daniel sacó un archivo grueso. 12 informes. Ignorados por falta de pruebas o voluntad. Hasta esta noche. Jake se puso furioso. ¿Vas a derribarme por un malentendido? Daniel cerró suavemente el expediente. No. Me aseguraré de que ningún ciudadano tenga que pasar por esto otra vez. Silencio. Un silencio pesado y eléctrico. Entonces Daniel se levantó, caminó lentamente hacia la puerta y antes de salir, dijo. Investigaremos con imparcialidad. Pero sepan esto, la situación está cambiando en Newbridge.
Y esta noche, es su comportamiento el que marca ese punto de inflexión. En las oficinas del Servicio de Interiores de Newbridge los pasillos bullían de susurros. El arresto improvisado de Daniel Carter por uno de sus propios oficiales había sido como un terremoto silencioso. Pero fue la investigación que Carter inició la que resquebrajaría los cimientos del departamento. A medida que pasaban los días, los resultados se acumulaban, implacables. El archivo de Jake Miller era más pesado de lo que muchos se atrevieron a imaginar, 13 denuncias oficiales desde su inicio, todos los casos han sido desestimados. Informes anónimos de colegas, que citan comentarios racistas en la radio interna. Cámaras de vigilancia muestran arrestos agresivos sin justificación clara. Ciudadanos, a menudo jóvenes y negros, traumatizados por registros arbitrarios y amenazas apenas veladas. Cada página del informe pintaba el retrato de un hombre que nunca había entendido lo que realmente significaba servir y proteger. Mas Daniel Carter sabía que abordar un caso aislado no sería suficiente. Jake había podido actuar así durante tanto tiempo porque el sistema lo permitía. Está en el habitación 403, generalmente reservado para reuniones de estrategia de crisis, Daniel convocó a los altos funcionarios del Departamento de Policía de Newbridge. Eran 12, sentados alrededor de la sólida mesa ovalada de roble, jefes de unidad, fiscales adjuntos, directores de capacitación e incluso el vicealcalde. En una gran pantalla, Daniel proyectó extractos de informes, vídeos, testimonios y cifras. Damas y caballeros, este es el precio del silencio. Mostró la curva de quejas sin procesar. Luego, los barrios donde la confianza en la policía estaba en su punto más bajo. Finalmente, los vídeos de Jake, filmado gritándole a una adolescente negra o obligando a un jubilado latino a arrodillarse en una acera sin motivo alguno. Nadie habló. Algunos miraron hacia otro lado. No es solo un hombre. Es una cultura que se ha dejado pudrir. Y si no actuamos ahora, la ciudad explotará. Siguió un largo silencio, luego Daniel presentó con calma sus recomendaciones. Capacitación trimestral obligatoria sobre derechos, educación cívica, uso de la fuerza y prejuicios raciales. Implementación de un sistema de cámara a bordo controlado por un organismo independiente. Creación de una célula externa, compuesta por civiles, para las investigaciones sobre la violencia policial. Acceso anónimo mejorado para informes interno, con protección para denunciantes. La tensión aumentó. Algunos funcionarios objetaron tímidamente, hablando de presupuesto o reputación del departamento. Pero Daniel lo interrumpió. Nuestra reputación ya está dañada. Lo que podemos salvar ahora es nuestro honor. Y nuestra confianza. Jake fue oficialmente suspendido en los días siguientes, le quitaron la placa y guardaron el arma en una caja fuerte cerrada. Las miradas de los demás agentes cambiaron. Algunos lo evitaban. Otros, más hipócritas, seguían sonriéndole, pero sin calidez. En casa, Jake se desplomó. Solo en su apartamento, releyó el informe que le preocupaba. Y por primera vez, él escuchado de verdad. Palabras de miedo. ¿De ira? De injusticia. Se vio de nuevo, gritando. Se vio de nuevo, humillándose. Se vio de nuevo, creyendo hacer bien, pero rompiendo vidas invisibles en el proceso. Era como un espejo roto que se iba reformando pieza por pieza. Una noche, cuando la ciudad estaba cayendo en la oscuridad, Jake llamó a Daniel. Quiero entender. Quiero cambiar. Pero no sé por dónde empezar. Daniel, al otro lado de la línea, no dijo nada durante unos segundos. Entonces, simplemente. Así que vienes mañana por la mañana. A las 8. Oficina 215. Y ya veremos. Al día siguiente, Jake apareció. No de uniforme. No como policía. Solo como hombre. Daniel le asignó un programa riguroso, terapia obligatoria con una psicóloga especializada en violencia sistémica, participación semanal en grupos de diálogo entre policías y víctimas de abuso. Trabajo comunitario en los barrios más marginados de Newbridge. Al principio, Jake se resistió. Se sintió atrapado, juzgado, humillado. Pero a medida que pasaban las semanas, algo se quebró en su interior. Y la luz entró por las grietas. En una charla informal, una madre le contó que su hijo de 15 años estaba acorralado contra un coche,
temblando, y que un hombre uniformado lo había insultado. Ella lloraba. Y Jake supo que ese día era él. Se disculpó. Por primera vez en su vida, sinceramente. Pasaron 6 meses. Jake Miller, todavía suspendido, había cambiado. Se había convertido en mentor para los jóvenes reclutas, compartiendo su experiencia, contando su error, no como una vergüenza, sino como una lección viva. Un día, lo invitaron a hablar en una conferencia sobre la reconciliación entre la policía y la comunidad. Subió al escenario, temblando, y dijo: «Creía que el miedo me hacía fuerte. En realidad, me deshumanizó. A través de mis experiencias, aprendí que la autoridad sin respeto se convierte en una forma de violencia. Y que nunca es tarde para reaprender a servir». Al fondo de la sala, Daniel Carter escuchaba con los brazos cruzados. No sonreía. Pero sus ojos delataban un destello inusual, esperanza. Habían pasado 12 meses desde aquella caótica noche en el centro. Una noche que nadie había olvidado. Ni Jake Miller, el impulsivo y arrogante exoficial, ni Daniel Carter, el director del servicio interno que se había atrevido a enfrentarse al sistema desde dentro. Y hoy, contra todo pronóstico, los dos hombres estaban trabajando juntos. En las nuevas instalaciones renovadas del División de Reforma Policial de Newbridge, una planta entera se había dedicado a iniciativas de justicia comunitaria. En la puerta de cristal de la oficina principal se podía leer: Unidad de Confianza Civil, Director Carter / Oficial Miller, Oficial de Reforma de Campo. Era real. Jake Miller, aquel a quien muchos veían como un ejemplo de lo que uno ya no debería ser, se había convertido en un agente de cambio. Su alianza inicialmente generó murmullos. Algunos decían que Daniel corría un gran riesgo político al asociarse con un hombre suspendido por abuso de poder. Otros veían a Jake como un traidor, un ex tipo duro que se había convertido en el favorito del gobierno. Pero poco a poco, los resultados hablaron por ellos. Cada semana, Jake y Daniel organizaban talleres comunitarios en los barrios más tensos de la ciudad. Reunieron a policías, residentes, jóvenes que se habían fugado, profesores y exprisioneros. Jake contó su historia con humildad. Explicó cómo el uniforme puede deshumanizarnos cuando olvidamos a quien nos enfrentamos. Cómo el miedo, la presión y los prejuicios pueden llevar a acciones irreparables. Daniel, por su parte, lideró los debates, reformuló el dolor, tendió puentes. Juntos lanzaron programas piloto en 3 comisarías, cámaras a bordo, duplas policía-trabajador social, intervenciones sin armas en conflictos no violentos. No siempre los aplaudieron. Recibieron amenazas, críticas y cartas anónimas. Pero siguieron adelante. Lo que hizo que su trabajo fuera poderoso fue su consistencia. Daniel encarnaba integridad institucional. Jake encarnaba transformación humana. Un día, un joven recluta, Marcus, les dijo: «Ustedes dos demuestran que la redención es posible. Y que la policía puede ser más de lo que nos han enseñado». Jake bajó la mirada. Le costaba verse como un modelo a seguir. Pero las miradas a su alrededor eran claras: él ganó su legitimidad no a través de la perfección, sino a través de la perseverancia. Los resultados, aunque graduales, fueron tangibles. Las quejas contra agentes de policía habían disminuido en 42% en los barrios evaluados. El tasa de cooperación ciudadana durante las intervenciones habían aumentado. Líderes comunitarios estaban tomando ahora participa en ciertas decisiones estratégicas, una primera en la historia de la ciudad. La prensa habló de la experiencia Newbridge, con una mezcla de escepticismo y admiración. Y en una conferencia nacional sobre brutalidad policial, Daniel y Jake subieron juntos al escenario. El público se puso de pie, no por su pasado, sino por el futuro que encarnaban. Todos los días, Jake escribía en un cuaderno que guardaba en su cajón: «Recuerda quién fuiste. Honra a quien intentas convertirte. Y nunca dejes que el olvido mate la empatía». No fue fácil. Aún vivía con vergüenza. Ciertos rostros regresaban en sus pesadillas. Pero fue este doloroso recuerdo lo que le impidió recaer. Había visto lo peor de sí mismo. Ahora quería ofrecer lo mejor a los demás.
Un día, un fotógrafo capturó un momento inesperado. Daniel y Jaque caminaban juntos por un barrio en rehabilitación, rodeados de niños jugando a la comba y policías desarmados con chalecos repartiendo comida. En la foto, Daniel sonreía con calma. Jaque observaba a los niños con una mirada tierna, casi paternal. La foto se viralizó en redes sociales. Tenía un simple mensaje. 2 hombres. Una ciudad. Una segunda oportunidad.